Lo que Jesús le dijo a los seguidores suyos en ese momento, oiga bien, por tanto dice, por tanto, cuando veáis la abominación desoladora, de la cual habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lee, entienda. Esto lo estaba diciendo Jesús para Jerusalén y lo está diciendo para nosotros hoy. Yo les voy a mostrar. Le estaba diciendo que Jerusalén es un tipo, un símbolo, un modelo. Para la palabra tipo, para que la palabra tipo nos quede un poquito más clarita y veamos eso. ¿Recuerdan ustedes que a Jesús los fariseos le dijeron por allá en su tiempo: Señor, ¿qué señal nos muestras para que creamos en ti? Y él dijo: a esta generación incrédula y perversa, la única señal que le daré será la señal ¿de quién? De Jonás. Esto es Mateo 12:40. La señal de Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Jonás es un tipo de Cristo. ¿Qué es un tipo? Es un modelo, es un símbolo, es un ejemplo. Así como Jonás le dijo a los marineros: si ustedes se quieren salvar, láncenme a la muerte, porque no hay otra manera. Porque mientras ustedes me tengan aquí, este barco estará zozobrando hasta que se voltea. No es que botaron toda la carga y nada que le aliviaban la cosa. Y cuando lo botaron al mar, se aquietó el mar para los marineros. Díganme, Jesús dijo: yo me lanzaré a la muerte porque no hay otra manera de salvar a los hombres, a los pecadores, ¿sí o no? Jonás era un profeta de Dios y los gentiles eran los marineros. Jesús se lanzó a la muerte voluntariamente para poder salvar al mundo, al hombre. En eso Jonás es un símbolo de Cristo. Duró 3 días y 3 noches en el vientre del pez, es un símbolo. Cristo duró 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Entonces, esto que está hablando aquí, Jerusalén es un tipo, un símbolo de lo que será el fin del mundo. Ahora aquí dice, le está diciendo Jesús a los judíos: cuando ustedes vean que llegó la abominación asoladora y que has puesto donde no debe estar, sepan lo que llegó el fin. Es de Jesús. ¿Por qué nos damos cuenta de eso? Miremos, Lucas 21:20, dice San Lucas: cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, dice Lucas, sepan que llegó la destrucción de Jerusalén. Así dice Lucas. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos. Y así fue. Cuando Jerusalén ya fue rodeada por Roma con sus ejércitos, fue la señal. Y los que habían creído en la profecía de Jesús, cuando les dijo: y cuando vean eso, huyan a los campos. No vuelva el que esté en el campo a la casa, y el que esté en la terraza no baje. La terraza era que las edificaciones de ese tiempo, el techo era plano, y como era desierto, era tierra para poder que fuera fresco. ¿Cuántos conocen al Perú? Ninguno. Cuando vayan a Lima, acuérdense de lo que les voy a contar. En Lima nunca llueve, la capital del Perú. Yo fui a Lima porque allá tenemos una universidad que se llama la Universidad la Universidad de Ñaña, así se llama. Y en Lima las casas, usted va y los techos son, usted ve las paredes y parece un cajón, no tiene techo pues como aquí, sino que le han puesto palos atravesados, le ponen de ese papel que es como, que tiene como alquitrán, esa brea, y después de ese papel que es impermeable le echan tierra, y a esa tierra la refrescan con agua para poder que la casa sea fresca, porque es un desierto, Lima es un desierto, nunca llueve. Entonces así eran las casas en el oriente. Entonces el que esté en la terraza, era eso, salte de la casa para el campo, no, ni siquiera entre a la casa, de lo que dice Jesús.
Y todos los que creyeron la profecía lograron ser salvos, porque primero vino, Cestio y rodeó a Jerusalén, y les decía ayer que hubo un espíritu de pánico porque Dios produjo un ruido que ellos no entendían qué era, y seguramente escucharon tropel de otros ejércitos, un terremoto, entonces les dio miedo y se retiraron. Y cuando los judíos salieron a perseguirlos, abrieron las puertas de la ciudad y toda esa cosa, los creyentes vieron que esa era la señal que Dios les había dado, y Dios les dio tiempo para que ellos salieran de la ciudad, sacaran sus cosas, se fueran a la ciudad de Pela, de otras que había en la comarca, otros pueblos cercanos, y se salvó. La señora fue, dice en el conflicto de los siglos, que ni uno de los creyentes pereció, porque después la masacre fue terrible. Y ahora Dios está diciendo aquí que nosotros, los adventistas, los del siglo XXI, dice, este texto también es para nosotros, dice, cuando ustedes vean que llegó la abominación asoladora, créanme, lo que deben salir para el campo, deben de salir de las ciudades, deben hacer esto y lo otro. Pero ahora nos interesa para nosotros ahora qué es la abominación asoladora. Para ellos allá, ¿qué era abominación asoladora? Los que tengan el libro Conflicto de los Siglos, léanse la página 28, pasando a la 29, ve lo que dice Elena de White. Los judíos le llamaban abominación cuando el ejército romano llegara al lugar santo. ¿Qué era el lugar santo? Ay, esto se me presta aquí, vean. Estos son los muros de Jerusalén, así redonditos de la ciudad, dan la vuelta. De aquí del muro, 1 kilómetro hacia afuera, le llamaban lugar santo, así le llamaban. Entonces, cuando vieran a los romanos que entraban en ese kilómetro de tierra que rodeaba Jerusalén, el lugar santo, y pusieran sus gallardetes, esos banderines, tenían una insignia, el dragón romano, tenían las insignias de Roma. Entonces, cuando vieran que ponían sus banderas, sus banderines, sus gallardetes y pisaban ese terreno santo, eso le llamaban los judíos abominación asoladora. Y miremos qué significa para nosotros abominación asoladora ahora, qué significa. Y una cosa que quiero advertirles esta mañana: nosotros los adventistas del séptimo día debemos distinguirnos, porque aceptamos que la Biblia se explica sola. La Biblia no necesita que el pastor García se la explique, la Biblia se explica sola. El pastor García solamente les va a decir este texto con este texto y con este texto. Yo no voy a interpretar, la Biblia interpreta. Vamos a ver eso. Vamos a Daniel, capítulo 8, versículo 13. Y el profeta Daniel dice que él estaba escuchando a 2 ángeles hablar. El profeta Daniel. Y como no podemos leer toda la Biblia aquí, el capítulo 8 viene hablando de una visión que Daniel tuvo de un carnero, de un macho cabrío, ¿cierto? Y cuando el macho cabrío con un cuerno así en los ojos que mató al carnero, ese macho cabrío representaba a Grecia, y ese cuerno representaba a Alejandro Magno, y en la visión dice que el cuerno se le quebró y salieron 4 en lugar de ese, que se repartían los 4 vientos, y de uno de los 4 vientos salió un cuerno pequeño que se creció mucho. Ese cuerno pequeño es el cuerno pequeño de Daniel 7, y al 7 recuerden que le sigue el 8, ¿cierto que sí? Muy bien. ¿Qué hace ese cuerno pequeño en Daniel? Vea lo que hace. Leamos del 12, del 11 en adelante, para que vean lo que hace ese cuerno pequeño. Daniel 8, del 11 en adelante. Dice aquí del 11 en adelante: y se engrandeció ese cuerpo pequeño, se engrandeció hasta igualarse con el jefe del ejército, y le quitó su sacrificio continuo, y fue derribado en lugar del santuario. Ese cuerno pequeño lo que hace. Y el ejército será entregado, y el ejército será entregado al cuerno junto con el sacrificio continuo, a causa de la transgresión. Arrojará por tierra la verdad y hará su voluntad y prosperará. Vean lo que hace este cuerno.
echa el santuario de Dios por tierra, persigue a los santos, la verdad la oscurece. Y en el versículo 13 hay una pregunta. Dice Daniel que 2 ángeles había ahí, y uno de los ángeles le pregunta al otro, y dice aquí, el 13, y oí entonces hablar a un santo al otro santo, y le dijo, y le hablaba así: ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo y la transgresión que espanta, y de que el lugar santo y el ejército sean pisoteados? En su Biblia, las versiones del 60, la Valera dice, la abominación asoladora, ¿sí o no? ¿Qué es la abominación asoladora aquí? Echar la verdad por tierra, pisotear a los santos, perseguirlos, matarlos, oscurecer el evangelio. Eso se llama pisotear la verdad de Dios, se llama abominación asoladora. Pero vamos a otro texto, capítulo 9, versículos 26 y 27. El 27, porque el capítulo 9 es una explicación de la profecía de los 2300 días. Pero no nos metamos en eso porque yo voy a mostrar otra cosa aquí. 9:27 es lo que dice, vean. Cuando Cristo muera en la cruz del Calvario, dice aquí, Daniel 9:27 dice, y él hará el pacto con muchos. El pacto será firme y por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal sobre el ala de las abominaciones. Vendrá el desolador, aquí se refiere al Imperio Romano cuando destruyó a Jerusalén en el año 70. Vendrá el desolador hasta que una destrucción completa sea llevada a cabo, mejor dicho, a la que está decretada sea derramada también sobre el desolador. Por eso el Imperio Romano después también fue dividido por las tribus germanas y toda cosa. Pero noten aquí que está hablando Daniel que abominación asoladora fue lo que hizo el Imperio Romano en Jerusalén. Y en el capítulo 8 Daniel está hablando de la profecía de los 2300 días que tiene que ver con nosotros, y le llama abominación asoladora lo que este cuerno pequeño hace: oscurecer la verdad, perseguir los santos, echar por tierra todas las cosas que Dios ha hecho. Y vamos al capítulo 11 de Daniel, versículo 31, para que vean lo que Daniel dice aquí. Daniel 11:31. Y de su parte se levantarán tropas, dice aquí, profanarán el santuario, abolirán el sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de la desolación. Si eso es verdad, que echar la verdad por tierra, perseguir a los santos, la abominación asoladora, entonces vamos a ver cuál es el clímax para nosotros de la abominación asoladora ahora. Mis hermanos, aquí lo que está diciendo la Biblia es que cuando el papado vuelva a tener la autoridad y el poder para perseguir al pueblo de Dios, lo hará a través de la implantación de la ley dominical. ¿Está claro? Anoten, porque me interesa que ustedes mismos se cercioren. Anoten. Joyas de los Testimonios, tomo 2. Joyas de los Testimonios, tomo 2. Páginas 165 a la 166. Dice Elena G. de White, dice: oigan bien, que así como los judíos entendieron que el ejército romano, cuando implantó sus banderines en el lugar santo, en el terreno santo de Jerusalén, era la señal del fin de Jerusalén, nosotros debemos entender que cuando se imponga la ley dominical y se trate de implantar ese banderín del diablo en la iglesia nuestra, entendamos que llegó el fin del mundo. Así lo dice clarito, y será el momento de prepararnos para salir a las montañas. Entonces escuchen bien, esto es la diferencia que yo he querido hacer de ayer a hoy.
Nunca crean ustedes que cuando salga Benito XVI para los Estados Unidos o para México, ay, que ya vino el fin del mundo. No, señor. Ahora les voy a mostrar cómo debemos entender eso. ¿Cuál es la señal que nos mostrará que llegó el fin del mundo? ¿Cuál es? ¿Cuál es? La ley dominical. No es el terremoto más grande que se destape ahorita, ni el incendio más grande, ni el tsunami más grande, ni el incendio de Bogotá, nada de eso. El fin del mundo es cuando salga la ley dominical. Y ahora, ¿quién va a implantar la ley dominical? Vamos a ver quién la va a implantar. ¿Cuántos quieren saber quién va a implantar la ley dominical? No se la pierdan mañana, porque hoy no lo voy a explicar. No, sí, hoy no lo voy a explicar. No se la pierdan mañana. Muy bien. ¿Qué es lo que realmente contiene la ley dominical? Porque mañana sí les explico eso. La ley dominical, ¿cuál es su contenido? ¿Qué es lo que implica eso de la ley dominical? Muy bien, vamos para allá. Ahora eso sí lo voy a explicar. La ley dominical, ¿qué es eso y por qué es eso? Muy bien, ¿qué es la ley dominical? Para que nosotros podamos entender qué es la ley dominical, tenemos que meternos a Apocalipsis. Ahora sí, vamos al capítulo 11, versículo 19, para que vean ustedes. Apocalipsis 11, 19. San Juan viene hablando aquí en el capítulo 11. Ustedes ven que en el versículo 15 habla de la séptima, ¿qué? Trompeta, ¿cierto? Y en esa séptima trompeta, San Juan, en el versículo 10, dice que se abrió el cielo. Se abrió el cielo. Y en el cielo él vio el arca de su pacto, dice, y se veía en su templo el arca, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y una granizada, dice San Juan. ¿A qué se les parece esto? Al monte Sinaí, donde se entregó la ley, y el monte echaba humo, fuego, hubo relámpagos, terremotos. Como era que el pueblo temblaba y le dijo a Moisés: Moisés, anda tú porque nos da miedo que nos destruya. Así dijeron. O sea que la entrega de la ley fue con truenos, terremotos, incendio y granizo y todo eso. Y aquí cuando muestra la ley en el cielo, en el arca está la ley, hay también relámpagos, truenos, terremotos. Fíjense que el 11 está detrás del 12, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que San Juan ve aquí? La ley, la ley. Ahora vamos al capítulo 12, versículo 17, y ven a ustedes que sigue este capítulo. ¿Por qué? ¿Cuándo es que Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo? ¿Cuándo? En 1844. ¿Cuándo arranca el pueblo adventista? En 1844. ¿Con qué arranca? Con la misión de la ley. Y viene usted el versículo 12, capítulo 12, versículo 17, lo que dice aquí. 12:17 dice: entonces el dragón se llenó de ira, se enfureció ¿contra quién? Y salió a hacer guerra ¿contra quién? Contra el resto, los descendientes de la mujer, de la iglesia. Pero estos descendientes, el cual el dragón le va a hacer la guerra, tiene dos características: guardan los mandamientos de Dios y tienen que... miren que Apocalipsis es bien claro en mostrar que cuando Cristo pase al lugar santo, al lugar santísimo, va a levantar un pueblo para levantar la verdad que fue echada por tierra. Eso es lo que está sucediendo. En 1844, cuando terminan los 300 días, los 2300 días, surge un pueblo que levanta la verdad que había sido echada por tierra. No es que le arrebata el continuo al príncipe del cielo. ¿Y qué es el continuo?
Vean ustedes. Todos ustedes conocen el santuario, ¿cierto? En el santuario todos los días, en la mañana y en la tarde, se llamaba sacrificio matutino y vespertino. Un holocausto se colocaba en el altar y no podía faltar un sacrificio ahí. Antes de colocar el nuevo, tenía que haber parte del sacrificio anterior. No podía estar vacío el altar. Por eso se llama continuo holocausto. Dentro en el lugar santo había una mesa con unos panes que eran los panes de la proposición, 2 pilas de A6, y cada sábado se cambiaban. Primero se quitaba una pila y se cambiaba, y después quitaba la otra y se cambiaba, pero no podía faltar pan en la mesa, por eso se llamaba pan continuo. Había un candelabro de 7 brazos que tenía 7 lámparas, todo el tiempo estaba ardiendo esas lámparas, se llamaba luz continua. Y había un altar al frente del velo que dividía el lugar santísimo, y en ese altar todos los días el sacerdote quemaba incienso y se llamaba continuo. ¿Qué hace el incienso? A mí me encantaba ir a misa por eso. Rico el incienso, ¿sí o no? Díganme, ¿para qué se echa uno perfume? Díganme, ¿para qué? Cuando uno pase al lado del otro, el otro haga, para sentirse agradable a los demás, ¿sí o no? Pues el incienso continuo representa la justicia de Cristo, que cuando yo lo acepto a Él, me perfuma y me hace agradable al Padre. Y por eso el Padre, cuando yo acepto a Jesús, Él hace, ay, tan bueno que hueles, hueles a mi Hijo, a pura justicia de Cristo. Ese incienso, esa luz, ese pan, ese sacrificio en el altar del holocausto se llama continuo. ¿Qué representa el pan? A Cristo. Juan 16, Padre. Le dice a los que le siguieron. ¿Recuerdan que él hizo un milagro con 5 panes y 2 peces y alimentó 5,000? Sin contar mujeres ni niños. Y al otro lo fueron a nombrar rey, presidente de la República de Colombia. El Judas le metió en la cabeza a todos los apóstoles y a todos los seguidores, dijo, es el momento de nombrarlo rey con este milagrazo. Cuando se fueron a nombrarlo rey, Cristo se desapareció. Y le dijo a los apóstoles, vámonos, y cogió la barca y se fue al otro lado del mar. Y esa gente buscando a Jesús, porque con este rey, ¿quién le va a faltar comidita? Nadie. Al otro día, en la madrugadita, encontraron a Jesús al otro lado del mar. Y le dicen, Maestro, ¿dónde estabas? Que toda la noche estuvimos contigo y no te encontraba. Dice, lean el capítulo 6 de San Juan, dice, porque les llené la barriga, ¿me buscan? Busquen la comida que no perece y a vida eterna permanece. Y comienza, yo soy el pan que ha descendido del cielo, el que me come aquí tiene vida. ¿Sí o no? Entonces, ese pan representaba a Jesús. En la fiesta de los tabernáculos, ¿recuerdan cuando Jesús, San Juan 8:12? Dice, yo soy la luz del mundo. Ese candelabro representaba a Jesús. Cuando dice Juan, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese sacrificio representaba a Jesús. Entonces, eso era el tal continuo. ¿Qué representaba? El incienso, el pan y todo. Representaba la continua intercesión que Cristo iba a ejercer en el cielo. Escuchen bien esto. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno comete pecado, ¿qué pasa? Abogado tenemos para con el Padre de Cristo el justo. Primera de Juan 2:1. Entonces, escuche, hermano, si el continuo allá en el santuario representaba la continua intercesión de Cristo, y aquí dice que el cuerno pequeño le arrebató el continuo a Cristo. ¿Cómo entender eso? Cuando el cuerno pequeño se levanta e instala un cuerpo de sacerdotes y entonces edifica tremendos templos y pone el confesionario, y usted va y le dice al sacerdote, mis pecados son estos, y él es el que le dice si le perdona o no. ¿No le están arrebatando la intercesión a Jesús? Y cuando hay otro mayor que se sienta en el templo de Dios y se hace pasar como Dios,
no le está quitando a Cristo la soberanía. Así es como le arrebató el cuerno pequeño el continuo a Jesús, la continua intercesión. Entonces, en lugar de que los hombres pusieran la mirada en el cielo donde está el sumo sacerdote celestial, pusieron la mirada en los hombres, quien le decía si le podía perdonar o no, si usted era salvo o no, y entonces la gente confió en esos intercesores, y ahí le arrebatan el continuo a Cristo. Pero se levantaría un pueblo que restauraría la verdad de Dios y llevaría a la humanidad otra vez a colocar sus ojos en Jesús, el intercesor celestial. Y ese pueblo son ustedes y yo. Pero no es para que seamos fariseos orgullosos de eso, no, sino que andemos humildemente con la cabeza agachada, de ver la responsabilidad tan grande que nos puso Dios. Bien, ¿qué pasó? Este cuerno pequeño hizo una atrocidad que fue cambiar la ley de Dios. Y la profecía dice que habrá un choque entre los que guardan los mandamientos de Dios y los que no los guardan. Ya vimos aquí entonces en el capítulo 19 y capítulo 12 que la característica de este pueblo es que tiene los mandamientos de Dios y la fe y el testimonio de Jesús, no la fe, el testimonio. Vamos a ver qué es el testimonio de Jesús. Apocalipsis 19:10. Apocalipsis 19:10. Dice aquí: entonces caí sobre sus pies para adorarle. San Juan tiene una visión y ve un ángel y va a adorar al ángel, y el ángel le dice: no me adores a mí. Y me dijo: no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es ¿qué? El espíritu de la profecía. ¿Qué es tener el testimonio de Jesús? Tener el espíritu de la profecía. Y voy a aclararles un poquito. En la iglesia se ha difundido mucho que el espíritu de la profecía es Elena de White. Se ha difundido mucho en la iglesia. Pero el espíritu de la profecía es desde Génesis hasta Elena de White, porque el espíritu de profecía es el don profético, es lo que los profetas han dicho a través del Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, o lo que el Espíritu Santo ha dicho a través de los profetas. Eso se llama, ¿el qué? Espíritu de profecía. Y lo que está diciendo aquí es que este grupo de este tiempo final tendría dos características. Ellos guardarían los mandamientos de Dios y poseerían el don profético, poseerían la verdad de Dios para este tiempo. Eso es lo que está diciendo aquí. Y como eso es verdad, entonces volvamos a Apocalipsis 14 para que vean ustedes. Apocalipsis 14. Qué lindo es esto, hermanos, qué lindo. Apocalipsis 14. Ustedes saben que el Apocalipsis 14 es el mensaje de los ¿qué? De los tres ángeles. Y en el versículo 6 hasta llegar al 12, ustedes ya saben, ya conocen. El primer ángel dice lo siguiente: tenía el evangelio eterno para predicarlo a todo el mundo, diciendo, oigan bien, en alta voz quiere decir que cuando llegue la ley dominical, el pueblo de Dios con toda franqueza, ya sin diplomacia, sin asuntos de prudencia, no, ya no, ahora sí abiertamente. No es como ahora, ¿no? Que decimos, bueno, que el cuerno pequeño y adornamos la cosa, ¿no? Allá ya no se va a adornar. El cuerno pequeño es este. Sí. Dice aquí, el evangelio eterno aplicado a todo el mundo, y dice, diciendo al mundo, adorad, el tiempo del juicio ha llegado. ¿Por qué el tiempo del juicio ha llegado? Porque en 1844 comenzó el juicio investigador. Esto tiene un enlace tremendo. Es tremendo. El tiempo del juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Bueno,
Segundo ángel, ha caído Babilonia. Tercer ángel, ay de aquel que reciba la marca de la bestia, la marca de la bestia. ¿Qué fue la caída de Babilonia? Lean el conflicto de los siglos y dice, Babilonia antigua, Roma, había caído hacía muchos años, pero en 1844 es la otra Babilonia la que cae. Las iglesias protestantes que rechazaron la segunda venida de Cristo, la ley de Dios. Por eso esas iglesias cayeron y se constituyeron en Babilonia a partir de 1844. Y el tercer ángel dice, el que recibe la marca de la bestia recibirá la ira de Dios sin mezcla, dice aquí. Entonces ahora sí nos toca aclarar qué es la marca de la bestia y qué es el sello de Dios, porque aquí ahora sí nos toca aclarar. Porque la ley dominical es la imposición de la marca de la bestia. Esa es la ley dominical. Entonces vamos a ver qué es la marca de la bestia. Primero, el sello de Dios. Vean, hermanos, para que veamos eso, marca, señal, sello, firma es lo mismo. Marca, sello, señal, firma es lo mismo. Para que ustedes vean esto más claro, les voy a dar dos textos. En Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 8, recuerdan que Nabot tenía una linda viña y el Acab le propuso que se la vendiera. Y entonces Nabot no la quiso vender porque era prohibido vender la herencia que Dios le había dado a cada uno, que la tierra era de Dios, no era de uno. Y el Acab se fue, no comía ni dormía y llorando como un niño. Entonces la esposa de Jezabel, que no era cortica, le dice, ¿qué te pasa? Dice, no, pues que Nabot no me quiso vender la viña y esa viña está muy linda y yo la quiero y cuando uno es niño patalea mucho. Dice, vea, niño, no llore, yo tengo la solución. Présteme ese anillo, el anillo del rey. Y dice ahí, capítulo 21, versículo 8, hizo cartas, las selló con el anillo del rey para que tuviera poder. Y trajo testigos falsos y mató a Nabot y le dio la villa a Acab. Y el sello del rey, firmó la carta con el sello del rey. Otro donde se ve que se firma con ese anillo del rey. Esther capítulo 8, versículo 8. Recuerden cuando Acán mandó a matar a todos los judíos. Y entonces Esther entró como reina. Y como fascinó tanto al rey Esther, entonces Esther ahora le dijo que le iba a hacer un pedido. Ya ustedes ya saben el drama ese. Y el rey, como estaba tan enamoradito de Esther, le dijo, mijita, haga usted lo que quiere en el reino, tenga el anillo. Haga cartas y mande a que los judíos se armen y acaben con todos estos sinvergüenzas que quieren acabar con ellos. Y dice que hizo las cartas y las selló, las firmó con el anillo del rey Asuero. Hermano, o sea que sellar con un anillo era firmar la carta. Sello, marca, señal, firma, es lo mismo. Vamos ahora sí. Génesis capítulo 2, vean ustedes, qué interesante. Porque aquí vamos a ver eso. En Génesis dice, capítulo 2, versículo 1 y 2. Y en el séptimo día Dios acabó la obra que había hecho. Por tanto Dios reposó en el séptimo día, lo bendijo, lo santificó, lo reposó, lo bendijo y lo santificó. ¿Ustedes sabían que Dios el sábado es el anillo del Rey Celestial con el cual sella la creación? ¿Ustedes saben eso? ¿No ve que en 6 días termina de crear todo y en el séptimo, ¡pah!, le pone el anillo? El sábado es el anillo. Se firmó la creación con el sábado. Y vamos a ver qué es eso de firmar. Pasemos al capítulo 20 de Éxodo, versículo 8 al 11. Vean ustedes, Éxodo capítulo 8. Éxodo capítulo 8. Capítulo 20, perdón. Capítulo 20, versículo 8. Vean qué interesante es esto. Ustedes saben todo esto, yo sé que ustedes lo saben. Acordarte del día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni el extranjero que está entre tus puertas. 11, ¿por qué?
La razón, la causa, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó el 7º día. Por tanto el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Dígame una cosa, lean los 10 mandamientos, y los 10 mandamientos, el único que es el sábado, el cuarto, dice, ¿cómo se llama? Dios, Jehová. 2, ¿qué hizo? Los cielos y la tierra. ¿Qué título tiene? Creador. ¿Sí o no? Creador. ¿Sobre qué jurisdicción gobierna? Cielos y tierra. Todo sello. Y cojan, de ahora que salgan de aquí, cojan todos los documentos del Estado y la alcaldía y lean. Al firmar dicen, Samuel Morenito, Samuel Moreno, es el nombre del alcalde. 2, título, alcalde, ¿sí o no? 3, ¿sobre qué gobierna? Ciudad de Bogotá, Cundinamarca, no Cundinamarca, Bogotá. 3 cosas, nombre, título, jurisdicción sobre la cual gobierna. Todo sello trae esos 3 requisitos, y el único mandamiento que encierra 3 requisitos se llama sábado. Vamos a ver, para que ustedes qué bonito es esto. Pasemos a Éxodo capítulo 17, no, ¿cuál 17? 13, Éxodo 13. Los estoy engañando. Yo los estoy engañando aquí. Qué engaño tan tremendo que les estoy dando. Éxodo 31. Y ustedes se dejan engañar fácil. Éxodo 31. Y vean lo que dice aquí en Éxodo 31. ¿O estoy mal? ¿Ah? 17. 31, 17. Pero leamos del 13 en adelante para que le vea el contexto. 31, 13. Y vean lo que dice Dios aquí. Habla a los hijos de Israel y diles, dice Dios, diciendo, de cierto guardaréis mis días de reposo, porque esto es ¿qué? Una señal entre mí y vosotros, por todas vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Esta ley que fue entregada en el Sinaí con truenos y todo eso, ahora Dios dice que el sábado de esos 10 mandamientos se constituye en una señal de identidad con Dios, y explica, para que sepáis que yo soy Jehová, ¿qué? Que os santifico, para que sepáis que yo soy el que te aparto del pecado, el que yo te libero de ese poder, que yo soy el que te aparto del mal, que yo te hago un pueblo peculiar. Y cuando los fariseos fueron a acusar a Jesús por no guardar el sábado como ellos creían, hacía curaciones y bienes en el día sábado, lo acusaron de violar la ley. Él dijo, yo no he venido a abrogar la ley ni a los profetas, sino a cumplirla. Y en el capítulo 2 de Marcos, ustedes saben ese texto, 27 y 28, dice, ustedes no saben guardar el sábado. Dice, yo hice el sábado, fue por causa del hombre, yo hice el sábado para beneficiar al hombre, pero yo no hice al hombre para que beneficiara el sábado, lo contrario, y ustedes están haciendo es, si el hombre se va de cabeza a la cueva, no lo sacan sábado porque es sábado. No, ustedes están mal. Yo hice el sábado por causa del hombre, para bendecir al hombre, para beneficiar al hombre. Y sépanlo, que yo soy el Señor del sábado, yo soy el creador del sábado, dice Jesús. Si el sábado es la señal de Dios,
con la cual Él hace un pueblo muy particular, porque eso es lo que está diciendo aquí. Pues vean, Daniel 7:25 dice que ese cuerno pequeño intentaría cambiar la ley. La palabra intentar es porque no la puede cambiar, porque si Él va a cambiar la ley, tiene que subir al cielo y arrebatar a Dios allá, ya no puede. La ley es un trasunto del carácter de Dios, la ley es una copia del carácter de Dios. Por eso es que la ley le muestra a usted lo pecador, usted y yo lo pecadores que somos y lo santo que es Dios. Eso es lo que muestra la ley. Y si esto es verdad, entonces volvamos a Apocalipsis 14 y miremos lo siguiente. Vean ustedes, Apocalipsis 14. Apocalipsis capítulo 14. Y vamos a leer del versículo 9 en adelante. Y dice aquí: entonces siguió otro ángel diciendo, ha caído Babilonia. Aquí es la caída del protestantismo por rechazar la segunda venida de Cristo y por rechazar la ley de Dios. Y en el 10, 9 dice, ha caído Babilonia y su imagen, 9. Entonces el ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios que está preparado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con azufre delante de los santos ángeles en presencia del Cordero. Y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos y no tiene reposo ni de día ni de noche los que adoran la bestia y a su imagen y cualquiera que reciba la marca o su nombre. Después del versículo 11 sigue el 12. Mira lo que dice el 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Aquí está. Dígame una cosa, los que tienen la marca de la bestia, están expuestos a la ira de Dios, y los que tienen la marca de Dios, que son la guarda de los mandamientos, tienen la protección de Dios. Ahora aquí Apocalipsis coloca en contraste los que violan la ley de Dios y los que guardan la ley de Dios, lo que está mostrando Apocalipsis aquí. Y si la marca del pueblo de Dios, el sello de Dios, es el sábado, por lo tanto la marca de la bestia tiene que ser otro día, que es contrario a ese. Y yo no necesito ser un científico en Biblia, ni un tremendo erudito con una cabeza de kilómetros de grande, para entender esto. Yo lo entiendo así. Si la profecía de Daniel 7:25 dice que ese cuerno pequeño cambiaría la ley de Dios, y lo que está cambiado es el sábado. A ver, díganme ustedes, vaya a hable con cualquier religioso en el mundo y dígale, ¿usted cree que el adulterio es lícito? No, ¿cómo le ocurre? Hay que adorar solamente a la esposita. ¿Usted cree que robar es bueno? No. ¿Usted cree que deshonrar al papá y la mamá es malo? No, eso está bien. ¿Usted cree que hablar mal del prójimo? No, eso es pecado. ¿Sí? Y cuenta, y 9, están de acuerdo con 9, menos con 1, el sábado. O sea, para los judíos, eso era de Moisés. ¿Ven ustedes? Hemos cambiado el sábado por el domingo, porque el domingo resucitó el Señor y ese es el día del Señor. ¿Saben quién dijo eso? El obispo Eusebio de Cesarea, en el año 300 de la era cristiana. Él se inventó eso. Y de ahí para acá viene todo eso. Entonces, mis hermanos, usted dígame honradamente, ¿quién es el que guarda el domingo? ¿El mundo entero o no? ¿Quién guarda el sábado? El poquito de adventistas. 34 millones en el mundo de adventistas guardan el sábado. Ahora sí, escuchen bien. La ley dominical impone que usted se
ponga la marca de la bestia y renuncie al sello de Dios. Eso es. Entonces lo que está diciendo la profecía es que cuando los adventistas del séptimo día vean que se impone esa marca de la bestia, diga, llegó el fin del mundo, ahora sí. Y yo ayer les decía, yo fui testigo y tuve las cartas en mi mano y vi por televisión la red ha de venir, eso de los adventistas, y predicadores, que llegó el fin del mundo porque Benito XVI venía a firmar ese contrato con Barack Obama, y pusieron a la pobre iglesia adventista con toda erizada, pobrecita. ¿Por qué? Si la Biblia es clara en mostrarnos cuándo llega el fin del mundo. Y estamos haciéndole sufrir a muchos hermanos el tiempo de angustia antes de que llegue. No. Y entonces ahora ven que se salió allá el mar por Japón y se llevó un poco japonés y vino el fin del mundo. Tampoco es el fin del mundo. Está diciendo la Biblia que todos estos eventos están empujando a la estrechez para que se imponga la ley dominical. Eso sí. Dígame una cosa. Todos estos eventos actuales se llaman eventos ¿qué? Tendencia. Pero a partir de la ley dominical para adelante se llaman eventos finales. Eso sí, eventos finales. Ahora, hasta que llegue la ley dominical, se llaman eventos ¿qué? Tendencia. Y cuando llegue la ley dominical de ahí para adelante son eventos ¿qué? Finales. Yo lo que le estoy diciendo ahorita aquí, un pastor se levantó una noche por allá, pastor que había en la iglesia por allá jubilado, y cuando salí del templo me dice, pastor, hay que predicar la salvación. Pues yo no le dije nada al pastor, lo único que le dije, y entonces Dios escribió eso para que no lo estudiemos. Esto tiene un asunto interesante, no es para que ustedes sepan discernir entre eventos tendencia y eventos finales, es para que aprendamos una cosa, y en eso voy a estar toda la semana. El que lee entienda, dice aquí, que debe entender. ¿Qué es lo que debemos entender? Debo entender la gran responsabilidad que me compete a mí como hijo de este pueblo de Dios ahora, de entrenarme con el Espíritu de Dios en la práctica de la obediencia a todo lo que Dios le dejó al pueblo adventista del séptimo día. Le voy a decir por qué. Yo aprendí eso. Yo escuché una vez un general que nos reunió a las 11 de la noche. Un general, el comandante de la quinta brigada en Bucaramanga. Yo estaba en el batallón Ricaurte, pertenecía a un batallón que se llama Batallón de Lanceros. Nos reunió a la medianoche. Y ya estaba en apogeo un poco de cosas por ahí en el Tolima y en el Willy, no sé qué, y teníamos que entrar en un entrenamiento, la cosa más aterradora. Y entonces el general dice, soldados, suboficiales y oficiales, en este tiempo de paz hay que hacer un entrenamiento tan intenso que cuando llegue la guerra sea un descanso. Y ahora sí entiendo esto. Ahora que vemos todos estos eventos, ahora que vemos todo esto que nos está mostrando la realidad, ahora que entendemos las profecías, debemos hacer un entrenamiento cristiano, una práctica de la devoción, una práctica de la relación con Dios, una práctica en la obediencia con el Espíritu Santo, que cuando llegue el momento de la crisis sea paz con Dios, descanso con Dios y sea triunfo con Dios. Eso es. Para eso es que debemos entender las profecías, para que nos abran los ojos, nos abran los oídos, para que podamos oír y ver, y nos ensanchen la voluntad para entregarnos por entero a la santidad de Dios y prepararnos que cuando llegue la crisis, eso sea para nosotros un paseo con el Espíritu Santo. ¿Cuántos quisieran entrar en ese entrenamiento con Dios y prepararse para ese día final? Que Dios nos bendiga y nos ayude a ser verdaderos hijos de Dios. Hermana Blanquita, ¿debo orar, cierto? Sí. Colocamos de pie y oramos.
Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por la revelación de tu palabra. En este momento queremos, oh Dios, que esa decisión que hemos tomado de abrir de nuestro corazón, nuestra mente, para que tú tomes posesión de nuestras vidas, controles nuestro diario vivir y capacites nuestras facultades para entrar en esa relación estrecha contigo y adquirir la preparación que necesitamos en este tiempo de paz, para que cuando lleguen las crisis, nosotros seamos aquellos instrumentos que tú usarás para terminar la obra. Bendice a los hermanos que no han venido, a ellos también extiéndeles tu bendición donde estén, tú conoces cada uno de sus motivos, y a los que hemos venido, a todos cobíjanos con el manto de tu gracia y ábrenos el entendimiento para rendirte adoración y alabanza. En el nombre de Jesús. Amén.